Nuestro tema son las unidades, las normas morales. En principio habría que señalar el texto que nos menciona sobre la moral. Y diríamos, ¿qué es la moral? Según el documento del texto guía curso preuniversitario de la carrera de Derecho, nos indica que es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Entonces, la moral tiene que ver con las acciones humanas. Ahora, ¿cuáles son las acciones humanas? Son nuestros comportamientos, nuestras conductas que realizamos en nuestro cotidiano. Ahora, habría que ver si estas normas morales, en qué sentido influyen o no al derecho, y a la viceversa, si el derecho influye a la moral. Por ejemplo, el autor Carlos Octavio Bunge señala de que estos preceptos jurídicos, es decir, lo que integra el derecho, corresponden siempre por medio directo o indirecto a los preceptos morales. Es decir, para este autor no habría contradicción entre el derecho y la moral. ¿Por qué? Porque todo comportamiento humano es objeto de consideración a la vez por la moral y el derecho. En algún momento, las primeras clases, hemos señalado y reiteramos de que las normas, sean las normas jurídicas, las normas morales y las normas del trato social, tienen una competencia para regular la conducta y el comportamiento del ser humano. Ahora, la moral, ¿en qué nos obliga a las personas, a los seres humanos? Dice que nos obliga a esforzarnos por encontrar la verdad. Entre tanto, el derecho nos garantiza la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de emitir nuestras propias opiniones por cualquier medio, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una contradicción entre el derecho y la moral. Otro asunto, la moral, por ejemplo, puede prohibir muchos aspectos en nuestro cotidiano vivir. Entre tanto, el derecho no todo lo que está prohibido para la moral, sino en todo caso el derecho puede permitir aspectos prohibidos por la moral. Por ejemplo, el derecho prohíbe jurídicamente determinados actos que van con relación a la moral, en este caso son el abuso deshonesto, ¿no?, que está en el Código Penal. Ahora, ¿cuál sería el concepto de las normas morales? Las normas morales son aquellas que gobiernan la vida íntima del hombre, es decir, en el intuito personae, ¿no?, de cada individuo está, ¿no? Inclusive habíamos comparado de que la ética es individual y la moral es colectiva. Entonces, estas normas morales son reglas y principios internos de la conducta humana que indican cuáles son las acciones buenas o malas para hacerlas o evitarlas. Ahora, ¿dónde estas normas morales se expresan? ¿Dónde las podemos verificar o dónde se desenvuelven estas normas morales? Básicamente señalamos de que estas descansan sobre el peso de la opinión social colectiva. Las normas morales, ¿no?, hablan la moralidad, la doble moral que tiene la sociedad, ¿no? Para algunos critican, digamos, la corrupción es mala, pero internamente practicamos, ¿no? Es decir, en Bolivia se practica, criticamos, socialmente es bien criticada la corrupción, pero individualmente practicada, ¿no? A eso queremos decir. Luego decimos, no son estáticas las normas morales, van cambiando de generación en generación. Lo que antes tal vez era considerada, digamos, prohibida por la moral, ahora puede ser aceptada por la moral. Otro asunto de las normas morales son que es el reflejo de las condiciones de la vida material, de cada cultura, de cada pueblo, de cada grupo social. Conforme a las condiciones de la vida material, estas van a ser reflejos por la norma moral. Otro asunto de las normas morales nos permiten discernir la idea del bien y del mal, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo esto se discierne? ¿Cómo se expresan? En esas formas típicas de expresión de los actos humanos, ¿no? Reitero, ¿no?, la corrupción, es regulada por las normas jurídicas. Ahora, ¿cuál sería esa relación entre el derecho, mejor dicho, la relación entre la moral y el derecho? Básicamente son dos disciplinas que comparten esencial e íntegramente sus materias de regulación y de análisis, ¿no? Primero,
¿Qué cosa? ¿Cuál sería esa materia de análisis de regulación? Las conductas, los comportamientos de los seres humanos. Eso regulan, en eso compiten entre las normas morales, las normas de trato social y las normas jurídicas. Ahora, pero vayámonos con ejemplos en esta relación del derecho y la moral, o si quieren, de la moral y el derecho. Habría que ver como que fueran dos circunferencias, o dos campos, o dos esferas de la moral y el derecho. En algunos casos habría que verlo si son separadas o si uno contiene al otro, o está inmerso la moral en el derecho o el derecho pertenece a la moral. Esos asuntos vamos a ir desarrollando. Hay posiciones que señalan de que la moral sería más amplia que el derecho, es decir, que el derecho sería integrante de la moral. En cambio, otros sostienen de que el derecho es más amplio y contendría la moral. En todo caso, hay influencias y conexiones recíprocas entre el derecho y la moral. Pero en algunos asuntos puntuales hay algunas indiferencias, es decir, en que en algunas zonas del derecho le es indiferente a la moral, por ejemplo, en las disposiciones de tránsito. Y hay otras obligaciones o algunas obligaciones morales que son indiferentes al derecho, por ejemplo, ayudar al prójimo. Otros autores sostienen de que hay una autonomía plena entre la moral y el derecho, es decir, son campos altamente separados, ¿no? Pero en lo que concuerdan son cuando se presentan delitos graves, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los delitos graves que la sociedad no perdona? Hasta la corrupción es criticada tanto eso, pero por ejemplo en delitos de violación a niños, niñas, adolescentes, la moral y el derecho concuerdan, ¿no? Con sancionar. En todo caso diríamos que el derecho y la moral son distintas, pero integralmente vinculantes. Otra posición, otras opiniones entienden de que hay una interrelación. ¿Cómo? Dice que hay justicia cuando, desde el punto de vista de la justicia, dicen que es justo, entonces hay que obedecer a la moral. Y también, si fuera justo el derecho, también habría que obedecer. Y la moral es justa, también hay que obedecer. Si el derecho es justo, hay que obedecer. Si la moral y el derecho es injusto, entonces hay que desobedecer. Esa sería, digamos, una interrelación desde el punto de vista de la justicia. Una interrelación desde la seguridad. Sabemos que el derecho tiene como preferencia o valores básicos o fundamentales buscar la orden, la paz, la seguridad como valores básicos y fundamentales que el derecho busca realizar o debe realizar con preferencia a cualquier otro valor. Otro asunto sería relacionado con la fuerza, es decir, quien tiene el poder, en este caso de la fuerza, tiene que ser obedecido, ¿no? Quien tiene poder tiene que ser obedecido, incluso con el uso de la fuerza, habíamos señalado. Ahora hay otro aspecto que es el reconocimiento o la aceptación de los destinatarios, en los que, ¿cuáles son los destinatarios en este caso, no? Los gobernados, ¿no? Los gobernados somos los destinatarios. Pero en este caso también los gobernantes son los destinatarios. ¿Por qué? Porque los destinatarios, la Constitución nos señala que nuestra obligación es cumplir las leyes y del gobernante es hacer cumplir las leyes. Y en otra parte de la Constitución, por tanto, nos diría que tanto gobernantes y gobernados tenemos el deber de cumplir las normas jurídicas, ¿no? Ahí estaría la aceptación, que postula que la norma obliga solo desde el momento de la aceptación o reconocimiento por parte de los destinatarios, ¿no? Ahí habría que hablar en el sentido general de que es un reconocimiento del ordenamiento jurídico en su aspecto general. Ahora es indirecto ese reconocimiento o aceptación de la norma jurídica cuando se reconoce por un grupo representativo de la colectividad. En todo caso, este reconocimiento o aceptación no tiene que atentar contra la moral mínima o contra la moral elemental. En todo caso, el derecho no puede crear obligaciones morales. Si no hay sanciones por
habíamos dicho, se garantiza el derecho a la opinión. Entonces, por ejemplo, la moral, la ética es interna, entonces no crea obligaciones morales. Aunque vamos a ir viendo que en algunos aspectos la norma jurídica se inspira en aspectos morales también. Ahora, ¿cuáles serían las sanciones morales? Por ejemplo, la sanción moral sería el remordimiento, el reproche de conciencia, la vergüenza de sí y el sentido de culpa, que hubiera como, ¿por qué he cometido ese acto inmoral, digamos, ¿no? Eso es básicamente para resumir lo que anteriormente habíamos presentado y enfatizar cuáles son las características de las diferentes normas, ¿no? Entonces, todo este desarrollo está en base a esas características, ¿no? De que si la norma es coercible, es unilateral o es bilateral o es heterónoma. Entonces, en ese sentido va el desarrollo de los temas. Siguiendo con el texto, vamos a ingresar a la unidad 3, que son las normas del trato social. No sé si tienen alguna pregunta al anterior tema, que eran las normas morales, que tenemos un ejemplo que va relacionado con el aborto, ¿no? Que era una pregunta que después de desarrollar estos dos temas vamos a dar, ¿no? Vamos a tratar de dar argumentos en pro y en contra del aborto, ¿no? Que van en ese debate entre las normas morales o el derecho y las normas jurídicas, ¿no? Entonces, veamos las normas del trato social. ¿Cuáles son sus generalidades, no? Algunos conocen como la decencia, el decoro, la buena crianza, la cortesía, la gentileza. Pero, ¿en qué coinciden entre el derecho y las normas del trato social? Ambos están en la dimensión social y ambos, el trato social y las normas jurídicas, son exteriores. Ahora, con la moral está orientado a los principios del decoro, pero no son, las normas del trato social no son derecho ni tampoco son moral. A veces confundimos en que las normas morales, o en este caso las normas del trato social, se basan en las costumbres y en los usos, pero no por eso deja de ser o se manifiesta en su forma consuetudinaria, es decir, no solo es costumbre ni solo es uso, ¿no? Va más allá de las normas del trato social, por eso se habla de su forma consuetudinaria. A eso vamos a ir explicando poco a poco. Por lo tanto, el derecho define, es decir, decide qué va a ser objeto de regulación jurídica. Con esto queremos decir, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado están todos nuestros derechos fundamentales, pero ya en el Código Penal, en el Código Civil, en el Código del Procedimiento Civil, en el Código del Procedimiento Penal, se van regulando esos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el derecho va a definir, si quieren, digamos, como caso concreto, el derecho penal, o si quieren, los tipos penales, va a regular qué es o no es delito, ¿no? A eso va el derecho. ¿Qué va a ser objeto de su regulación jurídica? Entre el derecho deja libre, digamos, algunos aspectos. Algunos conocen como esos vacíos como lagunas jurídicas, pero fuera de las lagunas jurídicas, esos espacios libres están, digamos, normados por las normas del trato social. Eso dice el texto. Ahora, el derecho recoge algunas normas del trato social y las convierte en normas jurídicas. Eso vamos a ir explicando también en la presente sesión. Con ejemplos de cómo va rescatando las normas jurídicas aspectos del trato social, que tienen que ver, por ejemplo, con el decoro, ¿no? Su fin de las normas del trato social son el decoro. Ejemplo, por ejemplo, ¿cómo prohíbe las normas del trato social aquello que ofende a las buenas costumbres? O que lo que podríamos llamar comportamientos indecorosos. El artículo 136 del Código Penal habla de violación de inmunidades y en su segunda parte señala el que les ofendiere en su dignidad o decoro mientras se encontraren en territorio boliviano. Sancionan, ¿no?, aquellos que ofendieran el decoro de personas, por ejemplo, que están en el territorio boliviano con una misión diplomática, ¿no?
Ya para los bolivianos, en el artículo 287 del Código Penal, habla delitos contra el honor. La injuria en este caso, ¿no? Que es sancionado el que por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro. Entonces, como podrán ver, estas buenas costumbres o comportamientos que relacionados con las normas del trato social inspiran inclusive se sancionan cuando están en contra contra el honor, ¿no? De todos los aspectos señalados hasta el momento, se puede señalar el siguiente síntesis se puede realizar. Reiteramos, lo que buscan todas las normas es regular, si quieren, encasillar, normar la conducta, el comportamiento humano. Por lo tanto, esta conducta humana no solo es regulada por las normas jurídicas, sino es objeto de las normas del trato social y diríamos igual de las normas morales. Las normas del trato social son parte de la vivencia efectiva, siendo su fundamento el decoro. Estas normas morales tienen su origen en la costumbre en un sentido general e impersonal, es decir, no está orientado a una determinada individuo, por eso es impersonal, sino va dirigido a un grupo colectivo. Las normas del trato social se materializan en los procesos de socialización. Ahora, ¿cuáles son esos procesos de socialización? Reiteramos, la familia, la escuela, el trabajo, en la universidad. Ahí es donde nos saludamos, ¿no? Normas del trato social. Ahí se practica el decoro, ahí se practica lo que es, si quieren, la buena crianza, la cortesía, la gentileza, ¿no? Las normas del trato social. Ahora, estas normas del trato social han querido ser asimiladas o denominadas como convencionalismo social, pero no se acepta esta designación porque convención quiere decir acuerdo de voluntades. No hemos suscrito ningún documento, ¿no? Para darnos la mano o saludarnos de esa manera, ¿no? No hay, por eso que no se acepta la denominación de convencionalismo social. Otros han querido decir usos sociales, pero no se acepta porque es muy amplia su uso, es muy amplia los usos y las costumbres. ¿Por qué? Porque estos usos y costumbres también son practicadas por las normas morales y por las normas jurídicas, ¿no? Inclusive fuente de las normas jurídicas es la costumbre. Ahora, otros han querido decir que las normas del trato social son reglas del trato exterior. Necesariamente tienen que ser las normas del trato social exteriores, no son interiores. Si fueran interiores, es decir, si solo fueran interiores y no salieran del fuero interno, no existirían, ¿no? Para su existencia de las normas del trato social, necesariamente se requiere que sean exteriores. Otros han querido decir reglas del trato social, pero esta es su función de las normas del trato social. Su función son regular, ¿no? El trato social o reglamentar. Ahora, para decir no solo las características, ¿no? Las características son que es exterior, bilateral, pero en cambio aquí tenemos que hablar de la caracterización, no de las características, es decir, tenemos que decir hasta dónde es las normas del trato social, cómo es su forma, su comportamiento, no su expresión. Entonces, la caracterización de las normas del trato social es que se sitúa en un determinado, si quieren, grupo social, ¿ya? Y en ese grupo social cumple determinadas funciones solo entre sus componentes o miembros. Otra caracterización es que es de ese grupo, si quieren, muy particular, funciona como su sistema propio, que no es aplicado a nivel universal, mucho menos general, ¿no? Cada grupo tiene sus propios
normas de trato social. Por eso nos dice Zekanem Siches que hay versiones particulares y diversas para cada círculo social. Estas particularidades son pues las limitaciones y que dota o que genera rasgos notorios que se traducen en qué, digamos, no todo, habíamos dicho anteriormente que son dinámicas, ¿no? En algún momento pueden desaparecer. Eso determina su vigencia y su permanencia. Entre esto le podemos llamar como ámbito de vigencia que está presente en ese círculo social. Solo así se expresan estas normas del trato social, en su vigencia y permanencia. Por ejemplo, es distinto las normas del trato social de un sacerdote dedicado a la religiosidad y distinto las normas del trato social que aplica en ese círculo social en el mundo laboral un obrero. Distintos son las normas del trato social que realiza un joven a diferencia generacionalmente comparando con una persona adulto mayor, si quieren anciano, ¿no? Entonces, a cada generación va a ir dándole tal vez esa validez, ¿no? Que para el otro puede ser aceptado o para el otro puede ser negado, ¿no? Generacionalmente. O si quieren, o aceptado por un círculo social y criticado para otro. Ahí va, ¿no? La diferencia, si quieren, discriminación en relación a las normas del trato social. Ahora, ¿cuáles son los valores? ¿Qué valor busca el trato social, las normas del trato social? El trato social busca el decoro, es decir, va desde la dimensión de lo ético. En cambio, las normas morales, ¿qué buscan como valor? Buscan el bien. En cambio, las normas jurídicas buscan como el valor la justicia, alcanzar el valor justicia. Entonces, estos aspectos también son bien importantes de repasar, insistir en enfatizar, ¿no? ¿Cuál es el valor que buscan las normas morales? El bien, las normas jurídicas, ¿qué valor busca? La justicia. ¿Qué valor busca las normas del trato social? El decoro en su dimensión ética, ¿no? Ahora, ¿qué sanciones se generan cuando no cumples o no haces esa observancia o no observas las normas del trato social? Te van a censurar, nos censuran, ¿no? O nos reprueban esa determinada conducta, o definitivamente nos excluyen de ese círculo social. Pero no hay una sanción económica, ¿no? Para las normas del trato social, por no cumplir lo que el círculo social ha aprobado como válido y vigente, ¿no? En su permanencia. Por tanto, diríamos, el derecho esencialmente quiere anular la voluntad adversa a él, es decir, lo que es contrario es, inclusive podemos decir que es ilegal o ilícito o es delito. En cambio, las reglas del trato social no anulan la voluntad del sujeto, porque está solo en su fuero interno. Hasta ahí estarían las dos normas, las morales y las del trato social, para que ustedes puedan ir comentando. Ya para culminar, respecto a las normas del trato social, habría que hacer una diferencia con respecto a la moral. Las reglas del trato social constituyen una forma normativa de la vida colectiva. Porque son exteriores, necesita que salgan de nosotros, ¿no? Por lo tanto, bilateralidad, ¿no? Habíamos dicho. Por eso es de la vida colectiva. La moral de la misma manera, ¿no? Si bien, digamos, necesita de la colectividad, no son exteriores, ¿no? Es una valoración de cada individuo valora que si es ético o no. Otra cosa es que se va a expresar en el sentido exterior. Entonces, hay opiniones entre el trato social y las normas jurídicas. Hay tesis negativa y positiva. La negativa sostienen de que hay un orden histórico entre las normas jurídicas y las normas del trato social. Por ejemplo, las normas del trato social constituyen la forma embrionaria, es decir,
de origen que generan o que dan elementos a los preceptos jurídicos y morales. En otras palabras, ¿qué es lo primero? ¿Qué ha nacido primero, digamos, entre los seres humanos? ¿El aspecto jurídico positivado? No. ¿Las normas morales? No. ¿Qué es lo embrionario? ¿Qué es lo primero? En orden, digamos, ha aparecido las normas del trato social. Eso es lo primero, antes que lo jurídico y lo moral. Viene las normas del trato social. Esa sería, digamos, una tesis negativa. En cambio, hay las tesis positivas que señalan que son de acuerdo con su fin. Por ejemplo, habían aspectos del ayer que podían haber sido regulados por las normas morales y luego hubieran sido objeto de los preceptos jurídicos y viceversa. En otras palabras, estamos queriendo decir que en algún momento estas normas morales hubieran sido regulados por el aspecto jurídico, pero dejados Licenciado, no se escucha. disculpas por la interrupción. Entonces, ocurre de que estas regulaciones de la conducta, algunos comportamientos o conductas hubieran sido reguladas por las normas jurídicas y abandonadas por las normas morales. Y así, a veces las normas jurídicas aplican esos preceptos morales y abandonan. Y así el otro también a la inversa los toma en cuenta. Otro autor señala de que las normas jurídicas provienen del Estado y las normas del trato social surgen de la convivencia social. Exactamente, ¿por qué dice que las normas provienen del Estado? Porque las únicas que pueden generar las normas jurídicas es la Asamblea Legislativa Plurinacional a través del procedimiento legislativo, es decir, es un formalismo, ¿no? Requiere de unas formalidades. En cambio, las normas de trato social surgen en nuestro cotidiano, pero tiene que ser, hemos dicho, reiteradas, ¿no? Tiene que haber, en el tiempo tiene que irse generando. Ahora hay algunas argumentaciones que señalan de que, por ejemplo, el derecho cuenta con órganos coactivos, es decir, que van a sancionar, ¿no? Que van a, inclusive con el uso de la fuerza, inclusive con la privación de libertad. En cambio, las normas del trato social no tienen esos órganos, instituciones que puedan generar esas sanciones, ¿no? Ante la inobservancia. La postura de Stamler dice que las normas del trato social son invitaciones a comportarnos de determinada manera en un círculo social. Solo son invitaciones. En cambio, las normas jurídicas no solo son invitaciones, va más allá. Son inclusive sancionadas con el uso de la fuerza. Ahora hay criterios también diferenciadores, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia sustancial entre las normas morales y las normas del trato social y las normas jurídicas? La coercibilidad. Es decir, cuando nos doblegan nuestra voluntad, cuando no queremos cumplir, ¿cómo nos doblegan? Con la coercibilidad, ¿no? Entonces, con ese uso instrumentalizado de los juzgados, de la fiscalía, de la policía, o si quieren, inclusive con multas cuando no pagamos el impuesto o cuando te pasas la luz roja, hay una sanción, ¿no? que genera con la boleta, digamos, de un pago que tienes que realizar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La coercibilidad. Finalmente, señalamos de que el derecho, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo funciona? ¿O cómo se efectúa? En la conducta debida, es decir, en función de lo que las normas señalan, lo que la disposición jurídica prescribe, ¿no? Otro caso puede ser para evitar el comportamiento prohibido.
o cómo se cumple el derecho para imponer como equivalente otra conducta, ¿no? Entonces, el derecho está para eso, ¿no? Para hacer cumplir determinadas conductas o para prohibirnos o para darnos premios también. El derecho también juega por ese lado, para observar o para prohibir, ¿no? Ahí estaríamos culminando los dos capítulos o unidades, ¿no? Que sería las normas morales y las normas del trato social, para ingresar a lo que la anterior clase, como ejemplo, en este debate del derecho y la moral, habíamos señalado de que es el aborto. Algunos conocen como la intervención del embarazo. Esto es solo como ejemplo, ¿no? No está en el texto. Por ejemplo, hay corrientes que van por penalizar el aborto, es decir, castigar, sancionar el aborto. En cambio, hay ideas, hay argumentos para no sancionar, despenalizar el aborto. A eso denominan el aborto impune. Por ejemplo, cuando penalizan el aborto, se castiga el aborto, hay más abortos clandestinos, a lo que podía denominarse como el aborto ilegal, porque está prohibido el aborto. Entonces se dan modos para acudir a lugares donde corre en riesgo la salud de la madre y no, hay muchos peligros, ¿no? En cambio, por el lado de despenalizar el aborto, dice, una opción que se le da a la mujer. Es una opción que tiene, digamos, la mujer para interrumpir el embarazo. Es una opción de manera autónoma que la mujer puede, desde su libre consentimiento, abortar, ¿no? Entonces es la diferencia entre penalizar y despenalizar el aborto. Por ejemplo, los que dicen que hay que penalizar el aborto hablan de plazos, ¿no? Hablan de gestación o proceso gestacional, por qué semanas, cuándo sería, digamos, un aborto permitido o no. Inclusive hablan de por qué penalizan el aborto, porque dicen que es independiente la vida de la mujer y la vida del nuevo ser. O preguntan desde cuándo se da la vida del nuevo ser, desde la concepción o desde que nace, ¿no? Entonces, hay esos debates jurídicos también. En cambio, los que quieren despenalizar el aborto hablan de que lo puede hacer inclusive hasta los 9 meses. Puede abortar solo con el libre consentimiento de manera autónoma de la mujer. En todo caso, el aborto, para los que quieren despenalizar, es un derecho de la mujer que va relacionado con los derechos reproductivos de la mujer. En cambio, los que quieren penalizar el aborto, como son los de la corriente moral, si quieren religiosa, dice, es matar al niño. ¿Por qué? Dicen, nosotros como defensores de la moralidad, dicen, nosotros podemos pensar, y la misma Constitución nos señala de que tenemos la libertad de pensar. Entonces tenemos la libertad de conciencia, inclusive hay la objeción de conciencia. En el caso de que el médico, digamos, le toca hacer ese aborto, si el médico pertenece a una religión, a un culto, por el asunto de la objeción de conciencia, puede rechazar a realizar el aborto. Pero desde el sistema de salud le señalan de que usted como sistema de salud, cuando la mujer decida de manera libre y consentida realizarse el aborto, el sistema de salud pública debe dar a un profesional, otorgarle para que realice el aborto. En todo caso, los que quieren penalizar el aborto señalan, ¿acaso la vida no tiene valor? ¿O cuál sería el valor? O se preguntan, ¿acaso hay hijos que son esperados o no? ¿Acaso hay hijos distintos? Según la Constitución dice que no hay hijos como antes catalogaban, ¿no? Extramatrimonio. No, todos los hijos son iguales. Entonces, hay ese debate, ¿no? Entre lo que es desde el punto de vista moral y desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿por qué quieren despenalizar el aborto? Porque los métodos que se usan en el aborto ilegal son crueles para realizar el aborto. Estos métodos crueles afectan a la salud mental y física de la mujer. Por eso señalan de que hay que despenalizar el aborto y que sea libre, ¿no? Es decir, que sea una decisión de la mujer el abortar. No puede aquí intervenir un tercero, no puede ser decisión del esposo o del juez o de alguna autoridad.
Ya en nuestro sistema, la pregunta iba en el sentido del embarazo adolescente y el aborto, ¿no? Aquí tenemos que decir de que hay riesgos para la salud de la niña, es decir, su cuerpo no está adaptado, no está preparado sí, para que nazca el nuevo ser, digamos, ¿no? Va a sufrir daños, hay riesgos. Entonces la pregunta sería para la adolescente, ¿usted como persona va a decidir esa vida por la otra vida? Entonces ahí ya se está hablando que hay dos vidas, o el nuevo ser es parte de la madre. Ahí hay que responderse, ¿no? ¿Hay una sola vida o hay dos vidas? Entonces ahí se presenta un conflicto emocional, física y tanto mental para la madre. Ya cuando se decide hacer el aborto, y ya vamos a ingresar a la sentencia 206 quebrado 2014 de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de 5 de febrero del 2014, en el que tiene que ser confidencial el aborto. Ya la menor de edad, adolescente, puede o no estar acompañado de su progenitor, es decir, de su madre o de su padre. Pero el debate va a seguir siendo la vida del nuevo ser, ¿desde cuándo es? Sabiendo de que el Código Penal en el artículo 266 nos habla del aborto impune, es decir, eh, ¿cuál es el aborto que se permite legalmente? Cuando hay delitos de violación, cuando hay rapto no seguido de matrimonio, cuando hay casos de estupro o incesto, en ese momento no se va a aplicar, dice, sanción alguna. También puede haber abortos para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. En esos casos no se sanciona el aborto. En todo caso, la síntesis de la sentencia constitucional 206 del 5 de febrero de 2014 nos señala de que es inconstitucional de que el juez pueda dar el permiso para que aborte el adolescente. Es suficiente, dice se requiere únicamente el consentimiento de la mujer. La mujer es quien decide si va a abortar o no, en casos de violación. Ahora, otro asunto que va acompañado con el debate moral es que tiene que ser independiente de las creencias el- el- la decisión de la madre de abortar. No puede estar, dice, definido o guiado por aspectos morales, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa jurídica es para todos, no está para los cristianos, sí, para los que no creen, no se permite el aborto o como quieran, digamos, no tiene que ver, dice, con, con creencias o diferencias religiosas, sino es que la ley es para todos. Otro asunto que en la sentencia constitucional que habla sobre el aborto es la mortalidad materna, y en la explicación señala de que es una causa, eh, entre las causas que fallece la madre, ¿no? Al realizarse sus abortos clandestinos. Entonces, aquí más o menos estarían legalizando el aborto en el sentido de que para que no corra riesgo la vida de la madre. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Esto es como ejemplo, ¿no? De cómo se debate entre la moral y la legalidad, ¿no? Y cómo influye este aspecto moral o no en la legalidad, o las normas de trato social en la legalidad también habíamos visto en el decoro, ¿no? En este caso estamos hablando de la vida. eh, al hablar del aborto estamos hablando de la vida. ¿Cuál vida se va a proteger? ¿No? Entonces, ahí está el debate. O desde cuándo el derecho da, si es que vale la palabra, otorga derechos fundamentales al nuevo ser o a la madre. ¿Cuál tiene más derechos o no? En eso estamos, en ese debate. Si tienen alguna duda, adelante, por favor. Hola, buenas noches, licenciado. Mira, lo que a mi punto de vista, usted bien dijo, eh, ¿cuál tiene más derecho, no es cierto? ¿La madre o el niño que está viniendo? Eh,
Para mí sería los dos seres, tanto la madre y el niño. Ese nomás sería. Gracias por su comentario. Pero también el Código Penal nos dice, si hubiera un riesgo, ya sea entre la madre y este nuevo ser ocasionaría mayores riesgos a la madre o corre el riesgo de la vida o la salud de la madre, ¿por cuál camino se va a ir? ¿Cuál se va a elegir? Dice el de la madre, se va a garantizar más el derecho de la vida de la madre que del nuevo ser, ¿no? Eso nos dice el artículo 266 del Código Penal. ¿Algún otro comentario que tengan respecto a las normas morales y a las normas del trato social? Adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, quería dar también el comentario de que en el caso, por ejemplo, de la niña que fue violada en Santa Cruz de 11 años y que estaba embarazada, la han apartado, ¿no?, de la mamá. La Iglesia Católica la ha tomado a la niña y han decidido ellos que el niño nazca. Como la mamá denunciaba y en el informativo se ha visto, dice que no le dejaban ver a la niña. En sí, la niña no ha decidido, en parte, más antes dice que su mamá quería abortar, porque son 11 años, es una niña que recién ni sabe ni comprende en la situación que tal vez estaba, el ser mamá y todo eso, o sea, es algo complejo para su edad. Entonces, la Iglesia Católica se ha atribuido ese poder y ha convencido de una cierta manera a la niña y lo ha hecho tener al bebé. En ese tiempo, lo moral, lo religioso, o sea, ¿cuál era la actitud que debían de tomar la justicia, ¿no? Porque como usted dice, ella podría abortar solamente por el consentimiento de la mamá, que es la responsable directa, ¿no ve? La persona directa. Entonces, por decisión de la mamá, la niña podría abortar, pero no lo han hecho. Las leyes y todo eso de lo católico, la Iglesia Católica ha impedido eso. Ahora el niño ha nacido. Entonces, como le digo, ahí no han procurado los derechos de la niña. Si ella quería abortar, tal vez no lo han permitido. Si la mamá quería que su hija aborte para en un futuro tal vez no tener problemas, no tener un resentimiento, porque aunque el niño iba a ser adoptado, la niña sabía que iba a tener un niño. O sea, no se iba a olvidar. Entonces, ahí cómo hubiera procedido, ¿no?, al caso sin mediar. Yo creo que ahí se han olvidado de los derechos de la niña, se han derechos de la mamá, se han violado muchas cosas, ¿no? Entonces no han permitido que se decida. Esa parte, por favor, licenciado. Ya, gracias. Si revisamos la sentencia 216 de 5 de febrero del 2014, por ejemplo, nos hablan no solo desde el punto, no solo hay argumentos de la Constitución Política del Estado, sino hay instrumentos internacionales que regulan aspectos relacionados con la mujer. Son convenios internacionales que hablan de estos derechos reproductivos, ¿no? En este caso de un embarazo adolescente. Ahí ven cuáles son los riesgos, ahí ven, digamos, cuál es el conflicto emocional que se ve, cuáles son los aspectos jurídicos, ¿no? Entonces ahí nos alejan del aspecto moral, porque reitero, la sentencia constitucional o cualquier otra normativa tiene que ver si quieren, no con una persona, con dos, ¿no? Por ejemplo, en esta sentencia constitucional no va destinado a una sola persona, ¿no? Entonces,
ya verán ustedes de que en el caso concreto hay un conflicto, ¿no? Una decisión de la niña. ¿Cuál es su decisión de ella? ¿Cómo se puede obtener esa decisión si ya la Iglesia Católica o algunos integrantes de la Iglesia Católica han intervenido otorgándole un lugar para que esté ahí? Otro aspecto jurídico que va es la confidencialidad. No puede estar, digamos, este tema en el ámbito de la opinión pública, ¿no? Entonces, ¿cuál confidencial tiene que ser para la niña también? Entonces, hay muchos aspectos, ¿no?, que van en este sentido de decidir. ¿Quién va a decidir? ¿Va a decidir la niña? ¿Va a decidir las normas jurídicas o va a decidir una instancia, si quieren, de que no vive del lucro, digamos, ¿no? ¿Quién va a decidir? ¿Y cómo va a decidir, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de su decisión también, ¿no? En ese aspecto está, ¿no? Ya, claro, si leemos la sentencia constitucional, básicamente nos dice de que es a solo consentimiento de la mujer, ¿no? El aborto se tendría que producir a causa de la violación, a solo petición de ella. Pero ya en el camino ya se ha ido viendo las semanas de gestación, ya se ha ido viendo otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la salud de la madre, cuáles son los riesgos. Eso es lo que hemos ido conociendo por los medios de prensa. Pero jurídicamente nos quedamos con que es de libre consentimiento de la mujer. Procedería el aborto en casos de violación, o lo que denominan como interrupción del embarazo, ¿no? Lo que se conoce el aborto. ¿Algún otro comentario más? Y la Licenciado. Sí, adelante. Licenciado, Anteriormente estábamos hablando justamente de este tema de la niña que ha sido violada por su padre o padrastro, si no me equivoco. Pero como usted bien decía, ¿no? En el proceso que se ha ido llevando, ha pasado el tiempo y la niña ya ha pasado con el tiempo de la gestación. Y mira, aquí la iglesia ha intervenido, cosa de que ya ha tomado como un secuestro, ¿no? A la niña no lo ha dejado, como bien decía la anterior compañera, de que no lo dejaban ver ni a sus padres, ni cosa parecida. Y como usted dice, la sentencia constitucional del 206-2014 tiene la potestad, la madre, en decidir si quiere abortar o no. Pero en este caso la niña es menor de edad. Entonces el padre tenía la potestad de decir que se podía hacer el aborto. Y ahí, ¿por qué la iglesia tiene que intervenir en esto? Y esa es una duda que a todos, yo pienso que a todos le entra esta situación. Y que acaso yo tengo una hija, ¿no? O dos hijas, puede suceder y no puede decidir la iglesia que tenga ese bebé o cosa parecida, ¿no? De un caso de violación. Entonces, eso sería mi duda, licenciado. Ya, la palabra a la compañera, por favor, por cuestión de tiempo. Adelante. ¿cómo está, licenciado? Buenas noches. Tengo una duda. ¿Qué es una sentencia constitucional? O sea, ¿de dónde proviene esa sentencia constitucional, digamos? Para que tomen mucho, digamos, en cuenta, ya sea en un juicio, ya sea en documentos y demás. Esa es mi duda, licenciado. Ya, las sentencias constitucionales básicamente se generan por las acciones de defensa. Por ejemplo, si nosotros leemos la Constitución Política del Estado, el artículo 125, ahí nos señala las acciones de defensa. Ahí está, por ejemplo, lo que antes se conocía habeas corpus, acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción popular. Entonces son fallos de un jerárquico, digamos, que en este caso sería el Tribunal Constitucional. Cualquier acción se presenta en principio, si quieren, a una instancia menor, si quieren, ¿no? A los vocales en este caso, ¿no? A los vocales constitucionales. Cada sala, cada tribunal departamental de justicia tiene sus vocales constitucionales.
Si en caso en el alto también se puede presentar, no necesariamente presentar a los vocales, se puede presentar a un tribunal en materia penal y en las provincias igual a un juzgado. Entonces, esas decisiones se remiten, ¿no? Esos fallos para que se revisen se van al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahí confirman o rechazan o ven, digamos, las salidas. Entonces, los fallos del Tribunal Constitucional son ante las acciones planteadas, ya sean por vulneración de derechos fundamentales o garantías, ¿no? Entonces, cada acción constitucional que nos habla la Constitución Política del Estado, reitero, la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, la acción popular y otras dos que habla la Constitución Política del Estado. Esas son las revisiones que realiza este Tribunal Constitucional, que generan jurisprudencia, ¿no? Eso es su característica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya se habla del tema del aborto, entonces ya va constantemente, va a ir mencionando ese camino, va a citar una otra sentencia constitucional, a otro número. Entonces, esos fallos reiterados se llama jurisprudencia. Entonces, ¿qué genera, digamos, estos fallos? Es cuando hay estas vulneraciones a los derechos o a las garantías fundamentales, ¿no? A veces hay derechos, derechos fundamentales vulnerados a una persona o a grupos, digamos. Entonces, según a eso se va presentando, ¿no? Estas acciones de defensa constitucional. La acción popular protege, por ejemplo, al medio ambiente también, o a colectividades, ¿no? Entonces, la acción de lo que antes era el habeas corpus, ¿no? La acción de libertad, eso también a personas individuales. Entonces, toda esa gama de vulneraciones de derechos y garantías constitucionales se presentan, ¿no? Se presentan entonces reitero, a un juez menor, digamos, ¿no? De jerarquía, y estas revisiones de estos fallos de primera instancia, tal vez podríamos decir, recurren, se van al Tribunal Constitucional Plurinacional que está en Sucre. Entonces ahí vuelven a revisar. Entonces esos fallos de este Tribunal Constitucional son las sentencias constitucionales plurinacionales. Solo a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional también se denomina plurinacional. Anterior al 2009 era Tribunal Constitucional. Y así se puede hablar, digamos, de por qué se van dando estos instrumentos legales, ¿no? Que son fallos de un alto tribunal. Y en Bolivia solo hay 3 instancias que generan jurisprudencia, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, ¿no? Esos son 3 instancias que generan jurisprudencia. ¿Algún otro detalle que tengan? Adelante, por favor. Ya, la primera parte no le he copiado, pero la segunda sí, más o menos ha entendido cuáles serían, digamos, habiendo, digamos, la plurinacionalidad. El Estado boliviano es plurinacional. Por lo tanto, se puede hablar de que hay varias jurisdicciones. En resumen, hay justicias. Por ejemplo, hay la justicia indígena originaria, hay la justicia ordinaria, hay la justicia agroambiental, hay la justicia constitucional, hay la justicia militar, y habla de que hay justicias especializadas según la Constitución. Entonces, habla más o menos de unas 5 tipos de justicia según la Constitución Política del Estado. Ahora, la pregunta pareciera que ¿hay justicia moral? Algo así creo que era la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir de que hay una justicia, se tiene que aplicar a todos, ¿no? A todos los, hay requisitos básicos para que se aplique, digamos, la justicia constitucional es para todos los bolivianos y para todos los bolivianos, ¿no? No es para un grupo, no es para una zona, no es para un departamento, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional igual es para toda Bolivia, no es para un departamento, no es para una zona. Ahora, la diferencia sería con la justicia indígena originaria campesina. Esa sí, digamos, tiene ciertos requisitos también para su sanción o su aplicabilidad. Ahí tiene que ver con el territorio, con las personas, ¿no? Entonces, y también con la materia que va a ir regulando, ¿no? No regula todas las materias, por eso hay la ley de deslinde jurisdiccional.
En cambio, la justicia ordinaria es otro asunto distinto a la justicia constitucional, por eso hay otra jurisdicción, también la agroambiental. Pero en ninguna de todas esas, o en todas esas, tal vez podríamos decir hasta en la justicia militar o en las justicias especializadas que habla la Constitución, y que en ningún momento hasta ahora se ha aplicado una justicia especializada, pero no, o sí, ambos diríamos, ¿no? Que la moral influye en esos temas, ¿no? En todas esas justicias. Pero no se puede agarrar como argumento decir, por tema moral esto no procede o procede. Ya tal vez en la justicia indígena originaria, por sus usos, lo que ellos llaman como normas y procedimientos propios, ahí tal vez apliquen esa parte, digamos, de sus comportamientos, ¿no? Ahí tal vez en ese sector, en esa zona o en esa comunidad, ¿no? Tal vez ahí estarían dando más importancia, digamos, a esas normas, si quieren, morales, ¿no? Ahí tal vez, pero la ley de deslinde jurisdiccional nos dicen en qué temas pueden aplicar, no nos da mucha amplitud, no les da mucho acción, ¿no? Les reduce, digamos, su campo de acción a los de justicia indígena originaria y campesina. Ahí pareciera que sí influye, digamos, de manera determinante, podríamos decir, el aspecto moral. Pero en las demás justicias, si bien puede decir por qué ha hecho tal acción o tal omisión, más va a estar regulado por aspectos jurídicos, ¿no? Todo el razonamiento y todo el fundamento va a ser jurídico, ¿no? Todo lo que está regulado, digamos, todo lo que está prohibido o permitido en función de la justicia, o digo, de las normas escritas se va a considerar.